Carlos Sierra Sosa, que está a mi derecha, es el presidente de la Cooperativa de Enseñanza de Trabajo Asociado Echeire desde 1980, año en que se constituyó, y es un director de su colegio, presidente de nuestro colegio. Presidente de la Unión Española de Cooperativas de Enseñanza y la Federación de Asociaciones de Centros de Economía Social. Vicepresidente de la Asociación Canaria de Empresas de Economía Social, consejero de la Confederación de Cooperativas de España de Trabajo Asociado, consejero de la Confederación Española de Empresas de Economía Social, consejero del Consejo de Fomento de la Economía Social del Ministerio de Trabajo y ha sido consejero del Consejo Escolar del Estado. Con este currículum, hablar de economía social no creo que haya ninguno que le pueda superar. José Luis Figueroa de la Paz, que no le supera, licenciado en Sociología y máster en Dirección de Empresas, responsable de proyectos en la Mancomunidad del Norte de Tenerife, ha sido promotor de empresas cooperativas y sociales y responsable de internacionalización de carreteo, ingeniería y servicios. Experiencia en empresas del tercer sector, presidente de Fundación Canaria Modelo y técnico de la Fundación ILD de Europa, gerencia de proyectos de la Asociación AFIS, Asociación Domitila Fademur Canaria, consejero delegado de Empresas de Inserción Social y consejero delegado de EIS Águila Dependencia S.A. Bueno, pues para hablar de economía social y economía bien común, pues tenemos a estas dos personas, Carlos José Luis, y le doy la palabra a Carlos Sierra. Buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, agradecer a los organizadores democráticos la posibilidad de estar esta tarde un rato de hablar de algo que nos apasiona, de compartir mesas con José Luis, que ya hace 25 años que hacemos cosas de estas, hablando, en aquella época hablábamos, yo creo que solo de cooperativas de trabajo asociado y luego de sociedades laborales. Y además en este marco, hablar de democracia y hablar de Ateneo en La Laguna posiblemente sea lo mismo. Y además leer la placa que estoy en el salón que recuerda a Alberto de Arma, pues es una satisfacción y un compromiso de obligación. A mí me gusta cuando hablo de economía social siempre empezar diciendo que es un término que suele producir mucha confusión, porque mucha gente, economía y social, lo asocia a la beneficencia. Nosotros, como bien decía Nicolás, pretendemos crear empresas, crear empleos, crear beneficios y, como son sociedades de personas, pues la forma de gestionar y la forma de repartir ese beneficio, pues obviamente es totalmente distinta al de una sociedad de capital. Y en estos momentos, además, que se habla de emprendimiento, mucho se está hablando de emprendimiento, siempre o muchas veces se confunde el emprendimiento con el autónomo y con el emprendimiento individual. Por lo que indicamos el emprendimiento colectivo. Porque juntos posiblemente es más fácil superar déficit, necesidades. Ya David Nicolás ha hablado de la ley de economía social. Hay que decirle que es la primera ley en todo el mundo que hay de economía social. Leyes particulares, de cooperativas, sociedades laborales, que no figura solo español, etc., pues hay en muchísimos sitios. Pero la ley de economía social, España ha sido el primero y además con una satisfacción de haber sido consensuado con el sector de la economía social y aprobado por unanimidad en las Cortes Federales, es una cosa que seguramente hace muchos años que no se da. Bueno, ya entrando en el tema de ¿qué es la economía? ¿Qué se basa en la capacidad de la economía social? La capacidad de emprender siempre que existan emprendedores colectivos que se animen a realizar juntos sus proyectos de sociedad. Siempre que en sociedad existirá una empresa de economía social. La fuerza de la economía social es esa, el apoyarse en la capacidad creativa, la capacidad creadora de personas que en colectivo se atreven a asumir riesgos que de forma aislada sería mucho más compleja de realizar. La actividad empresarial colectiva permite gestionar los recursos y compartir los riesgos, generando seguridad y diversificando el mismo. Destacable también cómo las empresas de economía social se han convertido en aliados de los poderes locales, actuando como agentes de desarrollo económico y social, fomentando la cohesión del territorio con gran incidencia sobre todo en el mundo rural. O sea, en nuestro país
país, seguro que sin las cooperativas agrarias el mundo rural no existiría tal y como lo conocemos. ¿Pero a qué nos referimos cuando hablamos de empresa de economía social? Nos referimos a cualquier comportamiento económico, cualquier actividad económica que se nos ocurra se puede realizar como una forma de economía social, independientemente de cuál sea la forma jurídica, o veremos unas cuantas de las que hay, que actúa en base a principios de predominio de la persona por encima del capital, organización con espíritu democrático, reparto de beneficios, resultados con criterios colectivos, no de participación en el capital, solidaridad con el entorno, cohesión social, responsabilidad social empresarial, que es un tema que en la economía social hemos visto siempre que últimamente las grandes corporaciones se han pretendido apropiar, aunque ahora con la crisis la han abandonado totalmente. Hablamos de empresas competitivas. Seguro que muchos de ustedes, el famoso grupo Mondragón, lo conoce todo el mundo, seguro que José Luis, porque la apasiona, va a hablar luego de eso, pero a lo mejor no todo el mundo sabe que Favor es una cooperativa de trabajo asociado, por ejemplo, y hay muchas empresas líderes en su sector que son empresas de economía social, que resuelven crisis sectoriales o territoriales, que generan empleo y gracias a su capacidad colectiva reaccionan frente a los problemas sociales. Hablamos de empresas comprometidas con el territorio, que no se deslocalizan de donde nacieron, se crean en el territorio desde los problemas surgidos en él y responden a estos ofreciendo soluciones positivas. Hablamos de empresas comprometidas con la protección social y el desarrollo sostenible. Hablamos de empresas que potencian el espíritu emprendedor de las personas y la participación en la gestión. Son llamadas escuelas de democracia económica. Hablamos también de solidaridad, de construir una sociedad más equitativa, de integración de personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social, de valores democráticos y de riqueza colectiva. Estamos ante un conjunto empresarial plural y diverso, que convive con éxito empresas de diferente tamaño y sector. Son empresas con una presencia incuestionable en la economía, en la población educada y en la sociedad. Yo tengo un montón de cifras que yo creo que a lo mejor es preferible saltarse ahora que tenemos tiempo para que sepan el volumen que significa, porque no solo se participa en la economía social siendo trabajador, se puede ser consumidor en una cooperativa de consumo, o aquí lamentablemente en Cataluña existen muchas cooperativas en el sector sanitario. El mutualismo también en economía social, seguro que muchos de ustedes son mutualistas. ¿Por qué las empresas de economía social crean empleo y empleo? Porque existe un compromiso de este tipo de empresas con el empleo y las personas. Porque en momentos de crisis saben hacer frente a la moderación salarial. Antes de perder empleo, repartimos el empleo y controlamos el salario. Porque tenemos mayor flexibilidad en la toma de decisiones, capacidad de resistencia, reinversión de los beneficios, mayor implicación con el proyecto empresarial y personal. Según datos del Ministerio de Trabajo, las empresas de economía social han perdido empleo en esta época de crisis un 8 puntos por debajo que en las empresas de capital. La economía social y las organizaciones de la economía social tenemos el reto de consolidar una economía social sostenible, una economía inclusiva que dé oportunidades a los colectivos más desfavorecidos, más inteligentes, generadora de empleo de calidad, estable y por supuesto respetuosa con su entorno y con el medio ambiente. Los tipos de empresas de economía social que están organizadas en torno a la Confederación de SEPE, que es la Confederación Empresarial de Economía Social, que todas las organizaciones de la economía social de España están integradas, excepto en la Unión de Cooperativas de Crédito, aunque algunas de ellas están integradas a título particular, como es la Caja Laboral Popular, que está integrada en Mondragón, o Cajamarque como grupo empresarial, sí pertenece a la organización, y una organización de cooperativas de consumidores, que es la que solo tiene implantación prácticamente en la Comunidad de Madrid. Los grandes grupos que pertenecen a la OTA sí están integrados en nuestra organización, como es Eroski o Consum, que está fundamentalmente en la zona mediterránea, en Cataluña y sobre todo en la Comunidad Valenciana. Las organizaciones que integran la economía social
social pues son las cooperativas, con todos sus tipos de cooperativas de trabajo asociado, cooperativas de consumo, cooperativas del mar, cooperativas de viviendas, cooperativas agrarias, que es el sector más importante de las cooperativas. Luego están las sociedades anónimas laborales, que es una figura inventada en nuestro país para dar solución a una época de crisis, de que se destruía empleo y los propietarios de las empresas no querían terminar de perder y participaban en el capital social, y los trabajadores también compartían la empresa. También se integran las cooperativas de pescadores, las fundaciones, como decía el moderador, todas las empresas de la discapacidad están integradas en nuestra organización, la empresa de Fundosa, del Grupo La ONCE, los centros especiales de empleo, la Federación de Empresas de Inserción, que la preside una paisana de Terol. Yo creo que no me olvido de ninguna. Yo, por supuesto, la que más conozco es la que yo trabajo, que son unas cooperativas. Cooperativas, en el caso mío, una cooperativa de enseñanza, pero que tiene la fórmula jurídica de cooperativa de trabajo. Es una sociedad constituida por personas en régimen de libre adhesión y baja voluntad para la realización de una actividad empresarial encaminada a satisfacer sus necesidades económicas y sociales con estructura y funcionamiento democrático. Las cooperativas están en todos los sectores de la actividad económica del país. Hay alguna cooperativa y hay implantación en todo el territorio. En toda la comunidad autónoma existen cooperativas de trabajo social. Y yo casi te diría que tengo un montón de cosas más, pero seguro que es preferible reservármelas para el coloquio. Y escuchamos a José Luis hablar de la economía del bien común, que es un término acuñado en el centro de Europa, que lo explicará mejor de lo poco que yo sé de eso.